Un saludo de bendición a todos los oyentes de nuestro canal Mater Ecclesiae en este domingo en el cual el Señor nos congrega para esta reflexión. Dispongamos nuestro corazón y escuchemos y busquemos la presencia del Espíritu Santo para que Él nos asista y escuchemos hoy la voz de Dios mediante esta palabra, esta reflexión. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Hoy la Iglesia nos regala la liturgia de la palabra en el Evangelista según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 52. Entonces, estos domingos hemos reflexionado en este capítulo 13, que es el discurso parabólico de Jesús, en el cual Él compara el reino de Dios. Hoy nuevamente nos va a presentar dos parábolas en el Evangelio. La primera parábola se llama el tesoro y la perla. Y la segunda parábola va a comparar el reino de Dios con una red. Entonces, qué bueno que de sus casas, de sus hogares, busquemos la palabra de Dios. Busquemos de la palabra de Dios y leamos hoy lo que nos dice el Señor por medio del Evangelio. Señor, cómo se va a referir el reino de Dios, va a comparar el reino de Dios con el tesoro y una perla. Cómo el Señor compara el reino de Dios con una red. Y que con todo esto, la palabra de Dios, de invocar la presencia del Espíritu Santo para tener un buen discernimiento y pedir la sabiduría de Dios para poder entender su palabra, para poder entender estas parábolas, lo que el Señor nos quiere decir, lo que el Señor nos quiere comunicar a cada uno de nosotros mediante estas palabras. De alguna otra manera el Señor cada día nos habla. El Señor cada día nos da la gracia de que nosotros tengamos un acercamiento con Él por medio de su palabra, por medio de la palabra. Por eso los invito a que busquemos la palabra de Dios cada día y pidamos su discernimiento. Pidamos que nos dé discernimiento para entender su palabra, qué Él nos quiere decir. Pero primero que todo, pedir la presencia del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo quien nos da la gracia, es el Espíritu Santo quien nos da esa fuerza para entender la palabra. No podemos entender la palabra si no invocamos la presencia del Espíritu Santo. No podemos discernir la palabra sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque es el Espíritu Santo quien da esa fuerza, la sabiduría para saber discernir, para saber entender qué es lo que el Señor nos dice mediante su palabra. Bueno, vemos que aquí el Señor compara primero que todo el reino de Dios con el tesoro y la perla. El reino de Dios o de los cielos es aquello que pertenece a Dios y que se nos propone como proyecto, como sentido, como objeto para nuestra existencia. Es una realidad, es todo un contenedor de valores que nos vienen de Dios. La sabiduría, el discernimiento, todos los valores positivos que nos vienen de Dios. ¿Cuáles son los valores que nos vienen de Dios? La sabiduría, el discernimiento, la paz, la tranquilidad, la serenidad.
¿Para qué? Para poder entender muy bien esa palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener un espíritu abierto, tenemos que tener apertura para la palabra de Dios, para que la palabra de Dios entre en nuestra vida, para que la palabra de Dios entre en nuestros corazones. Y esa es la tarea de cada bautizado, de cada cristiano, dejarse impregnar, dejarse tocar por la palabra y pedir la presencia del Espíritu Santo. El reino de Dios significa cómo son las cosas cuando Dios anda por medio, cómo son las personas cuando se dejan hacer y guiar por Dios. Eso es lo que se parece el reino de Dios. El reino de Dios significa cómo son las cosas cuando Dios anda por medio y cuando el ser humano, cuando la persona, cuando todo bautizado se deja guiar por la presencia de Dios, se deja guiar por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa apertura, dejarnos guiar por el mismo Señor, dejarnos transformar por el mismo Señor, porque eso es lo que hace el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La palabra que Él vino a traer, todo lo bueno, todo lo positivo, todos los valores que Él nos da. Ese es el reino de Dios, los sacramentos, ese es el reino de Dios. Ahí está el reino de Dios. En dar un buen testimonio, ahí está el reino de Dios. En hacer un buen discernimiento en mi vida, en mi proyecto de vida, en mi proyecto diario, ahí está el reino de Dios. Cuando yo invoco la presencia del Espíritu Santo y me dejo guiar por Él, ahí está el reino de Dios. Ahí está su reino. Porque el reino de Dios es para aquellas personas, por todos bautizados, que se dejan guiar por el Señor y por la misma palabra que Él nos regala y nos concede a cada uno de nosotros. Eso es lo que hace el reino de Dios. O sea, que hablar del reino es lo mismo que hablar de la felicidad profunda. Es lo mismo. Hablar del reino de Dios es hablar de una felicidad profunda. Dejarse transformar, dejarse tocar por el Señor, dejarse tocar por ese reino que Él vino a predicar al mundo, de conversión, de mirar más allá, mirar hacia el reino, hacia la eternidad, hacia lo bueno, hacia lo positivo. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, para todos los bautizados, que nos dejemos transformar y lleguemos a una felicidad eterna, profunda hacia el Señor, a la que aspira cualquier ser humano. El ser humano aspira a la felicidad. Todo ser humano aspira a la felicidad. Pero la pregunta es aquí, ¿a qué felicidad nosotros hoy actualmente estamos aspirando? Porque hay mucha felicidad, encontramos la felicidad. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos el ser humano, cuando busca la felicidad en las cosas pasajeras, en las cosas del mundo, sabemos que son una felicidad pasajera, no es eterna, es una felicidad efímera, que no dura, una felicidad que sí que es pasajera, que pasó y ya. Menos cuando el ser humano busca la felicidad verdaderamente en las cosas eternas, en las cosas de Dios, en las cosas del reino, sabe que esa felicidad dura para siempre. Esa felicidad es eterna, con Dios, con el Señor, porque hemos dejado que el Señor transforme nuestra vida y hemos dejado que esa felicidad del Señor impregne en nuestros corazones. Por eso el llamado en esto, mis queridos hermanos, hoy en evangelio, en esta palabra, el Señor nos dice que busquemos una felicidad,
una felicidad eterna, que no nos quedemos en las cosas efímeras, en las cosas que nos brinda el mundo, que son pasajeras, que no duran. El Señor, por medio de esta palabra, nos llama a hacer un buen discernimiento, para que nosotros tengamos un proyecto en Dios. Entonces, aquí el Señor nos invita a que nosotros, como hijos de Dios, nos coloquemos las manos en el corazón y sepamos pedir, saber discernir las cosas, todo lo que el Señor nos brinda, todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor nos regala. Mira, por ejemplo, en esta primera parábola entre el tesoro y la perla, dice: sucede en el reino de los cielos lo mismo que un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo deja oculto y lleno de alegría va donde vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un comerciante que busca perlas finas y que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Entonces, aquí el Señor que nos dice, mira lo que le tocó hacer a estos señores, o sea, discernir saber discernir qué es lo que nosotros nos conviene. A veces nosotros nos llenamos de cosas materiales, nos llenamos de cosas que nos brinda el mundo y no dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a discernir. ¿Por qué? Porque a veces hacemos las cosas a las carreras y no permitimos que el Espíritu Santo haga su obra en nuestra vida, en nuestros corazones. Por eso muchas veces el cristiano, el ser humano, lleva una vida desordenada. ¿Por qué? Porque no deja que el Espíritu Santo actúe, no deja que el Espíritu Santo lo ayude a discernir en su proyecto de vida, en su actuar. Y por eso, porque no dejar que el Espíritu Santo ayude a discernir, es porque el ser humano fracasa muchas veces, fracasa en sus proyectos, fracasa en todos los proyectos que quiera emprender, porque no ha dejado, no se ha abierto, no tiene esa apertura para que el Espíritu Santo y el Señor actúe en su vida y lo ayude a discernir para llevar a buen fin esos proyectos que tiene. Por eso nosotros como cristianos tenemos que, como católicos, como bautizados, todo ser humano, el Señor le da la gracia de discernir. Y es lo que el Señor quiere por medio de esta palabra de Dios. Y es lo que nos va a ayudar también la segunda parábola. Miren, también sucede como el reino de los cielos lo mismo que con una red que echa al mar y recoge toda clase de peces. Una vez llena, los pescadores la sacan a la playa y se sientan. Seleccionan los buenos en canastas y tiran los malos. Hay que tener un buen discernimiento, mis queridos hermanos, para saber coger entre lo bueno y lo malo. Hay que tener un buen discernimiento para qué es lo que me conviene para mi vida, qué es lo que me conviene antes de nosotros tomar una decisión en nuestro proyecto de vida, si esto me conviene o no me conviene. Y todo eso lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien ayuda al todo bautizado. Es el Espíritu Santo que ayuda al ser humano a discernir qué es lo que le conviene para su vida de crecimiento espiritual. Hoy el Señor quiere eso, que nosotros nos dejemos tocar por el Espíritu Santo, que Él actúe en nuestra vida,
que discernamos. Si tienes un proyecto en tu vida, si tienes un proyecto para tu familia, pide la presencia del Espíritu Santo para que te ayude a tomar esa decisión y saber discernir qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene, para que más adelante no tengas errores, para que no fracases. Cuando el hombre fracasa es porque no ha pedido la presencia del Espíritu Santo y no ha discernido si eso le conviene o no le conviene. Pidamos la presencia del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, en nuestras decisiones. Pidamos la presencia del Espíritu Santo, de su palabra, de su presencia en nuestra vida, para tomar una buena decisión en nuestra vida diaria, una buena decisión, un buen discernimiento en nuestro proyecto de vida. Que en tu proyecto de vida como cristiano, como bautizado, siempre esté encaminado en la presencia del Espíritu Santo y en el Señor, porque son ellos que te van a ayudar a sacar adelante ese proyecto de vida que has tomado para tu vida, para tu corazón, para tu familia, para tu hogar, para tu futuro. Invoca siempre la presencia del Espíritu Santo, que Él te ayudará, que Él te asista en tus proyectos, en tus emprendimientos. Que la Santísima Virgen María, la Gran Madre de Dios, Rosa Mística, Madre de la Iglesia, nos ayude cada día a discernir. Que ella interceda ante Dios Jesucristo y nos ayude a discernir qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Que la Santísima Virgen María nos ayude a discernir en coger entre lo bueno, qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, para así tener un buen discernimiento y no fracasar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.